Van a repetir después de mí: amado Señor, danos todo lo que nos une a ti, quítanos todo lo que nos separa de ti, líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues no hace mucho estuve en esta misma comunidad dando un par de charlas. Pero para aquellos que no hayan estado, mi nombre es Cristian, soy misionero seglar o misionero laico, y me pidieron una charla que va mucho con el carisma del tipo de ministerio que están haciendo ustedes, ¿verdad? Que si estoy bien informado, se dedican propiamente a hacer caridad, principalmente con las personas que están en la calle, en los homeless, a gente que tiene hambre, a gente que tiene necesidades, que en pocas palabras está pasando por pobreza, ¿verdad? Entonces, habría que decir mucho. De hecho, la iglesia tiene una, vamos a llamarlo una rama, por así decirlo, aunque no está correcto decir como una rama. Es algo fundamental dentro de la iglesia y que se desconoce. Y a veces se desconoce hasta por los propios sacerdotes. Los sacerdotes, algunos saben muy por encimita esto, que se llama la doctrina social de la iglesia. O sea, la iglesia no solamente nos habla de ángeles, de la Virgen, de los santos, de la misa, alabaré, orar, etcétera. No. Todo eso es importante, de hecho es lo más importante. Pero todo eso, si no se encarna en nuestra vida, es un espiritualismo. O sea, no sirve de nada. Dice la Sagrada Escritura, uno de los apóstoles: el que dice amar a Dios que no ve y no ama a su hermano a quien no ve, es un mentiroso. Porque ¿cómo puedes amar a Dios a quien no ves e ignorar o inclusive rechazar o inclusive odiar a tu hermano que sí ves? En Mateo 25 también el Señor nos dice que nos va a juzgar en base a una fe encarnada. Él no nos va a decir: te voy a juzgar en si creíste mucho en mí. No. Te va a decir, el texto bíblico en Mateo 25 dice: malditos, apártense de mí, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve desnudo y no me vestiste, fui inmigrante y no me recibiste, enfermo y preso y no me visitaste. ¿Qué significa? ¿Que aquellos que ayudan mucho a los pobres o a los necesitados y no tienen fe también están bien? No, tampoco. Porque hay una diferencia entre hacer caridad y hacer actos de altruismo o filantropía. Al final les voy a dar información de mi website, que es semperfiat.com, y hay una charla en donde yo solamente la toco en explicar la diferencia entre estas tres cosas. Caridad, que solamente se hace con la fe, solamente viene con Cristo. Altruismo y filantropía. Para sintetizarles, para darles una idea a lo que me estoy refiriendo, el altruismo y la filantropía es una forma de hacer el bien al que lo necesita, pero no necesita la fe. Porque yo no sé si saben, para ser bueno no necesitas a Dios. Hay ateos, gente que no cree en Dios, que es buena, muy buena. Yo tengo conocidos que son ateos y que son buenísimos. Pero el problema es que nosotros como católicos no estamos llamados a ser buenos. Nosotros estamos llamados a ser santos. ¿Y qué es ser santo? Semejante a Jesús. Quiero ver a alguien sin la ayuda de Jesús mismo, sin la ayuda de la fe y de la gracia, si puede llegar a ser semejante a Jesús por sus propias fuerzas.
imposible. Llegar a ser bueno, ¿sí? Y ya el bueno hace actos de bondad. Mucha gente que se va a ayudar a los africanos, a los hambrientos, etcétera, no tiene absolutamente nada de fe. Basta que sean honestos, que hagan caso a su conciencia, que les dice, haz el mal, evita el mal, haz el bien, evita el mal. Que se guíen por lo que le llaman la ley natural, el orden natural. Y puede hacer mucho bien, pero eso no significa que está haciendo caridad. La caridad sola y exclusivamente la hacen aquellos que están unidos a Jesús, porque caridad es amor. Eso significa la caridad. La caridad es el amor. Y el amor no es algo, el amor es alguien. Dice San Juan que el amor es Dios. Dios es el amor. Entonces nadie puede tener caridad si no está en Cristo. Nadie. No estoy despreciando todos los actos buenos que tú puedas hacer sin estar unido a Jesús, de manera directa, consciente. Pero hay que decirlo que no es amor. Qué bueno. De hecho, hay mucha gente atea que a través de hacer actos buenos dan un paso para acercarse a la fe. Y tenemos santos, por ejemplo, hay una santa, se llama Edith Stein, o Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Ella nació como judía en Alemania. Bueno, en donde nació ahora es Polonia. Simplemente que entre Alemania y Rusia se comieron a Polonia y llegó un momento en donde Polonia no existía, se la habían comido. Pero bueno, cuando ella nació, ese territorio era de Alemania. Judía, pero era muy inteligente, puro brain, puro cerebro la mujer. Y llegó a cátedras de filosofía altísimas, fue asistente de un filósofo muy importante en Alemania, Edmund Husserl. Pero cuando empezó a estudiar filosofía se hizo atea. Y así atea, pero no fue atea como los ateos que a veces nosotros que entendimos o que nos encontramos, que no son ateos realmente honestos, son ateos deshonestos. ¿A qué me refiero? Son esos ateos que no creen en Dios porque no les conviene creer en Dios. Porque creer en Dios es revisar su vida y su vida no está así como que muy buena que digamos, ¿no? Entonces preferible que no exista Dios. Es lo que decía San Agustín. Hay muchos que no creen en Dios porque no les conviene que Dios exista, ¿no? No. Hay ateos honestos que realmente dicen, ¿sabes qué? Ella dejó de ser judía. Finalmente creía, a lo menos en el Dios de la Biblia, al menos del Antiguo Testamento, lo creía como buena judía que era. Empieza a estudiar filosofía y quiere encontrar la verdad, pero con honestidad. Se desata la Segunda Guerra Mundial y ella, ¿qué hace? Como atea, ella estaba estudiando, dando clases y todo, deja sus cosas y se va y se enlista en un campo de la Cruz Roja para asistir, y en el campo más complicado, en donde se hablaba de que a veces abusaban a las mismas enfermeras, etcétera. Ella hizo, y no tenía fe, era atea, pero estaba siendo atea con recta intención, quería buscar a Dios. Lo terminó encontrando leyó un libro escrito por Santa Teresa de Ávila. Eso le ayudó ya a convertirse, se hace católica. No solamente se hace católica, se hace monja de clausura para acabarla, carmelita descalza. Y bueno, por ser de raza judía, Hitler la sacó y la mató en la cámara de gas. Pero esa mujer es un testimonio de alguien que inclusive siendo atea hizo mucho bien. Entonces, ustedes pueden salir a las calles a darle de comer a los homeless, al necesitado, y pueden hacerlo por altruismo o filantropía o por caridad cristiana. Ustedes que conocen al Señor no tienen opción. Tienen que procurar, y de eso va a tratar la charla, procurar de que sus actos verdaderamente sean caridad, no sea altruismo ni filantropía. Si es altruismo y filantropía, es que estás mal. No estás mal, pero te quedas como escalones abajo. Si conoces al Señor, pues ya, dale escalón arriba. Lo tenemos todo conociéndolo a Él. Entonces, esa es la primera cosa. Su ministerio, si es un ministerio fundado en la fe en Jesucristo, no puede reducirse a actos de bondad. Tienen que ser actos de santidad. No pueden ser actos dar de comer al hambriento por altruismo o filantropía, sino por caridad cristiana.
por caridad cristiana. Segunda aclaración para que entendamos lo que voy a tratar. El término pobreza. En esto siempre hay mucha confusión. Entonces también tengo una charla que se llama, o son dos charlas, que se llama La pobreza y la riqueza de la iglesia, que después les doy información sobre mi website. Y ahí explico con mucho detalle. Nomás les voy a dar por encimita para que les quede claro y cuando hablemos de pobreza nos entendamos, ¿verdad? Porque si no nos vamos a mezclar. Hay dos tipos de pobreza. A lo menos de cómo usamos el término pobreza, a nivel espiritual y a nivel material. Pero también se aplica de manera positiva y de manera negativa. Ejemplos. La pobreza espiritual positiva. Repito, ¿qué es ser pobre espiritualmente de manera positiva? Es una persona que no está pegada a los bienes, ni a $1 ni a $1,000,000. Es libre en su corazón. Es lo que dice Jesús en las bienaventuranzas. Felices los pobres de espíritu porque de ellos es el reino. Felices los pobres de espíritu. O sea, ahí pobre es bueno. Es ser pobre espiritualmente de manera positiva es no estar apegado a las cosas, ni a poquito ni a mucho, ni a tu bicicleta ni a tu carro, ni a nada. Tu corazón es libre. Puedes tener poco o mucho, no estás apegado a las cosas. ¿Eso qué te hace? ¿Por qué te tienes que alegrar? Porque eso te hace que el corazón se lo entregues directamente a Dios. Y así automáticamente una persona que es libre, que es pobre espiritualmente en el sentido positivo, nunca va a ser frustrable. Nunca vas a poder frustrar a una persona que es pobre espiritualmente en positivo, nunca le vas a poder frustrar. Quítale lo que le quites, pégale donde le pegues. Su corazón lo tiene puesto en el Señor. La única manera de hacerle algo a esa persona es quitarle al Señor. Nada más que a ver si puedes, ¿verdad? Porque a ver si puedes quitarle al Señor, ¿verdad? Entonces fíjate, en ese sentido puedo decir, una persona es pobre, pero si estoy diciendo es pobre espiritualmente en manera positiva, en ese sentido, ustedes que hacen un ministerio con los pobres tienen que procurar pedir la gracia de decirle todos los días, Señor, hazme pobre de espíritu. Y Él se los va a entender. No necesitan decirle, hazme pobre de espíritu en manera positiva. No necesitan decirle. Es más, si le dicen, hazme pobre, y cuando tú le estás pidiendo eso y lo que le quieres decir es pobre de espíritu de manera positiva, Dios sabe lo que te está refiriendo. Pero hay que pedirle esa gracia. Porque es imposible, lo vamos a ver en uno de los puntos, es imposible ayudar al pobre sin desprenderte. Decía Madre Teresa de Calcuta que cuando se tiene poco es cuando se puede dar más. Dice, es contradictorio, parece contradictorio, pero no, esa es la lógica del amor. Entre menos tienes es cuando más puedes dar. Es decir, que los que dan más son los que son más pobres de espíritu, los que no están apegados ni a poquito ni a mucho, son libres. Pero también podemos decir pobre de espíritu de manera negativa. ¿Qué es un pobre de espíritu de manera negativa? Alguien que está en pecado, alguien que no tiene la gracia de Dios. Entonces, ahí podemos decir pobre persona, ¿verdad? O sea, la ves pecando, etcétera, y uno puede decir pobre. Es pobre espiritualmente, no tiene a Dios. Esa es otra forma. Entonces, fíjate, y la palabra es la misma. Pobre y pobre, de espíritu y de espíritu. ¿Cuál es la diferencia? Que hay un sentido negativo y un sentido positivo. En el sentido positivo, el pobre de espíritu de manera buena, positiva, es aquel que no está atado a las cosas. El pobre de espíritu de manera negativa es aquel que no tiene a Dios. Por eso es pobre. Esto a manera de lo espiritual. Pero también hay pobreza material, positiva y negativa. ¿Quién es un pobre en manera positiva? Aquel que vive con lo necesario. Dios quiere que seamos pobres. Materialmente quiere que seamos pobres. ¿Qué significa? Que vivamos con lo necesario. Que no acumulemos. Esto no significa qué pasa si el Señor te bendice
No sé, tener lo necesario es tener tu trabajito, tu salario, etcétera. Porque también tener lo necesario depende de la vocación de cada quien ha recibido. El ejemplo que siempre pongo es, una vez estaba trabajando con gente inmigrante, trabajadora del campo, y llegaba gente de iglesias, de parroquias católicos, a ayudar a los inmigrantes, a llevarles comida, así, cosas similares a lo que hacen ustedes. Pero de pronto veían afuera de las casas de los inmigrantes unos camionetones, unas trocotas. Y entonces una vez una me dice, esta gente no es pobre, ve la troca que tiene. Entonces yo le digo, ¿y en qué crees que va a cargar las palmeras y las plantas? ¿En un Mini Cooper? Tener lo necesario no significa que todos tengamos igual. Tener lo necesario significa que todos tengamos lo necesario para lo que Dios nos ha llamado. Si yo soy diseñador gráfico, ¿es un lujo tener una muy buena computadora? No, es mi herramienta de trabajo. Ahora, que tú te compres una supercomputadora para entrar nada más a Facebook, me parece que creo que sí, es algo como que ya un lujo, ¿no? O sea, ya te estás pasando. ¿Es algo necesario? No. Necesitas una computadora como más sencillita o en tu teléfono, etcétera, pero para comprarte un computadorzote, último modelo, súper veloz, etcétera, nada más para entrar a Facebook, espérate. Pero para un diseñador gráfico que sí necesita que la computadora trabaje bien, etcétera, que sea rápida, ágil, etcétera. Para ese campesino que trabaja con plantas, etcétera, no es un lujo tener una troca, es su herramienta de trabajo. Para mí, que quizás estoy más en una oficina, etcétera, pues con un Mini Cooper tengo, tranquilo, no pasa nada. Entonces, pobre materialmente a nivel positivo, y Dios quiere que seamos pobres materialmente, significa tratar de vivir con lo necesario. Y lo necesario es de acuerdo al estilo y concretamente de tu vida como tal. Si eres odontólogo, no tengas remordimiento de conciencia. Si puedes, compra los mejores aparatos, las mejores cosas para poder arreglar los dientes. ¿Por qué? Porque tú das gloria a Dios con tu trabajo. Y ya sabemos aquel dicho, que el que compra barato le termina saliendo caro muchas veces. Entonces, hay cosas en donde se requiere tener lo necesario, y lo necesario bien, porque yo dignifico a Dios con mi trabajo. Pero hay cosas que no, que van más allá de lo necesario. Y es así, si las acumulamos, no es que sean estrictamente pecado en algunos casos, en otros casos sí es pecado. Ejemplo, una persona que tira comida sí está pecando. Dice el Papa Francisco, la comida que tú tiras se la robas al hambriento. ¿Cómo que se la robo si yo la compré con mi dinero? A Dios le vale un pepino que la hayas comprado con el dinero. Entonces, ¿qué quieres que haga? Si ya estoy lleno, etcétera, pues guárdala y después te la comes. Ay, pero el fastidio de comerse otra vez, volver a repetir con la misma comida, esa es parte de la pobreza que tenemos que vivir. Y si no, no compres tanto. Compra una porción más pequeña. Compra menos de mercado para que no se te eche a perder. Pero no nos podemos dar el lujo de desperdiciar. Podemos tener más de lo necesario, pero más de lo necesario nosotros somos administradores de eso, ya no es nuestro. Lo único que es nuestro es lo necesario. ¿Por qué? Porque la pobreza material de manera positiva es tener lo necesario. Y si Dios te bendice con algo más de lo necesario, lo puedes tener, pero como administrador, Dios te va a pedir cuentas de lo que hagas con eso. Entonces, fíjate que ser pobre materialmente no solamente no nos tendría que dar vergüenza decir, soy pobre, quiero ser pobre materialmente, no solamente espiritualmente en manera positiva, sino materialmente en manera positiva también tenemos que ser pobres, vivir con lo necesario, vivir sencillos, con simplicidad de vida. ¿Qué es la pobreza material de forma negativa? Pues es precisamente la que ustedes atienden. Una persona que tiene que dormir en la calle, que no tiene ni dónde bañarse, que no come nada en el día, esa es una pobreza material negativa. En esta pobreza, al menos el español sí tiene una palabra diferente, que es la que tendríamos que usar. Esa gente no vive en pobreza, esa gente vive en miseria. Miseria es no tener ni siquiera lo necesario. Pero bueno, si le queremos llamar pobreza,
es pobreza material, pero de forma negativa. Entonces, resumiendo, hay pobreza espiritual y pobreza material. Pobreza espiritual buena es no estar apegada a las cosas. Y tenemos que ser pobres de espíritu y pedírselo al Señor. Pobreza material positiva es vivir con lo necesario. Dependiendo del estilo de vida que Dios le dio a cada uno, vivir con lo necesario. Y si tenemos más de lo necesario, saber que somos administradores y que eso lo tenemos que administrar en bien de los demás. No retenerlo, no acapararlo, no llenar nuestras cuentas de banco, sino administrarlo en beneficio de los otros. Pobreza espiritual negativa, la persona que no tiene a Dios, que vive en pecado, está pobre espiritualmente. O vamos a decir, vive miserablemente espiritualmente. Y pobreza material negativa o miseria es no tener ni siquiera lo necesario para poder vivir, sea casa, vestido, sustento, que es la parte de la gente que ustedes atienden. Ustedes atienden, fíjense cómo puede haber personas que ustedes pueden atender dándole un plato de comida a un homeless, y ese homeless no cabe duda de que es pobre materialmente en forma negativa, porque está viviendo la miseria. Pero por ejemplo, un homeless puede ser así, pobre materialmente en forma negativa, puede ser pobre espiritualmente en forma positiva. Y se pueden encontrar casos de esos, personas que no tienen nada, que viven en la miseria, pero espiritualmente son ricos. O son pobres espiritual, no están atadas a las cosas, son libres, son gente de Dios. Y te puedes encontrar al revés. Puedes encontrar gente que no le falta las cosas necesarias, pero son pobrísimos en manera negativa a nivel espiritual. Ahora, lo que sí es dolorosísimo para el corazón de Dios es encontrarse pobres materialmente y espiritualmente en manera negativa. Y también se los van a encontrar. Hay hermanos en la calle, homeless, que viven en una miseria, no solamente de cosas materiales, sino también espiritual, porque entraron a las drogas, porque están en la prostitución, porque tantas cosas. Entonces, imagínate, eso tendría que llamar la conciencia de todo católico. O sea, nosotros no podemos ser indiferentes. Es un cadáver física y espiritualmente delante de Dios, y eso va a ser un dolor fortísimo para Dios. Que uno de sus hijos materialmente y espiritualmente viva en la miseria. Y de ahí se empieza a entender este tipo de ministerio. Porque si tú vas para sentirte bueno, pues ahí ya la estás embarrando, no va por ahí la cosa. Principalmente tú vas porque en ese que está padeciendo está tu Señor. Tuve hambre y no me hiciste de comer, tuve sed y no me hiciste de beber, estuve desnudo y no me vestiste. Y sobre todo porque Dios no quiere que uno de sus hijos esté a ese nivel, viviendo una miseria materialmente y una miseria a nivel espiritual, que esté cayendo en lo más bajo ese ser humano. Y que los otros, que quizá no estamos perfectos ni material ni espiritualmente, pero que estamos mucho mejor que él, que no hagamos algo por él, es ahí entonces por eso que Dios nos va a juzgar. A todos, a todos. Entonces, este concepto de la pobreza es muy, muy importante de entenderlo. En este caso, el tipo de ministerio de ustedes es atender personas que están pasando pobreza material de manera negativa o miseria, y que pueden ser pobres espiritualmente de manera positiva o negativa. Se van a poder encontrar de los dos. Van a encontrar homeless, desamparados, que espiritualmente están muy bien, y otros que son un desastre. En lo que sí van a estar los dos igual es precisamente en la miseria material, que es en donde ustedes están tratando de hacer algo. Entonces, va a haber un argumento yo digo que son los católicos con olor a fariseo, ¿verdad? O puritanos, que tratan de calmar su conciencia ante estos hermanos de muchas maneras, y si es necesario meten Biblia, y meten un texto para decir, espérense, pero es que al final nosotros no vamos a poder terminar con la pobreza. Los pobres siempre van a existir. O sea, que tampoco te afanes. No es lo más importante estar atendiendo a los pobres, porque pobres
siempre van a existir. ¿Y en qué se basan? En el capítulo 12 de San Juan, del versículo 1 al 8. Y me voy a brincar el versículo 6 a propósito. Es Evangelio de San Juan, capítulo 12, del versículo del 1 al 8. Este es el argumento con el cual muchos te van a decir, pero es que pobre siempre va a haber, o sea, que tampoco seas tan fanático, hablando de los pobres a cada rato, etcétera. O sea, hay gente como que le pica, como que le estorba, como que le estás molestando continuamente, hablándole de los pobres, sacándole de los pobres, etcétera. Y te sacan este tipo de texto. Me voy a saltar el versículo 6 a propósito, pero sí se los voy a leer al final. ¿Cuál es el texto? Dice: 6 días antes de la Pascua, Jesús se fue a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Saben que en Betania Jesús tenía unos grandes amigos que son hermanos, Marta, María y Lázaro. Y Lázaro es el que estaba muerto y Jesús había revivido. Entonces estaban ahí 6 días antes de la Pascua comiendo. Dice, le dieron allí una cena. Marta servía. Siempre es la Marta sirviendo, ¿eh? Ya ven que en el otro texto dice, dile a mi hermana María que me ayude, o sea, ahí nomás estás escuchándote. Pues aquí vemos todavía que Marta era la servidora, ¿eh? Le dieron allí una cena, Marta servía, Lázaro era uno de los que estaba con él a la mesa de Jesús. Entonces María, la que en otro texto estaba escuchando muy atentamente al Señor, tomando una libra de perfume de nardo puro, muy caro, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Y la casa se llenó de olor del perfume. Dice Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo había de entregar, o sea, el traidor, dice, ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios y se ha dado a los pobres? Imagínate, Judas podría estar escuchando aquí con ustedes porque también le preocupaban los pobres. Fíjate, o sea, ve a María derramar un perfume carísimo en Jesús. Eso se pudo haber vendido y dárselo a los pobres. Me brinco el versículo 6, continúa el versículo 7. Jesús le responde a Judas, déjala, que lo guarde para el día de mi sepultura, porque pobres siempre tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. ¿Ya ves? El mismo Jesús dice, pobres van a tener siempre, entonces ¿para qué te afanas tanto que sacar pobres si pobres siempre va a haber? El mismo Señor dice, pobres siempre va a haber. Voy a leer el versículo 6. Bueno, desde el 5 para que venga todo completo. Judas, al ver eso que hace María, dice, ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios y se ha dado a los pobres? Y dice el versículo 6, pero no decía esto porque le preocuparan los pobres, sino porque era ladrón. Y como tenía la bolsa, se llevaba lo que echaba en ella. Entonces fíjate que aquí hay una lección para aquellos que te critican o que se quieren desentender de la ayuda con los pobres, y hay una para los que precisamente ayudan a los pobres. El que tú quieras ayudar a los pobres no significa que estás haciendo la voluntad de Dios. Fíjate acá, Judas, cualquiera que lo haya escuchado, wow, seguramente el más caritativo de los dos es Judas. Pensó en los pobres, pero mira lo que dice. Pero no decía esto porque le preocuparan los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía la bolsa, se llevaba lo que echaba en ella. No digo en el caso de ustedes, además no los conozco, pero ¿cuántas ministerios de caridad, cuántas instituciones en beneficencia de los pobres no son más que otros Judas? Pidan donaciones y realmente no lo administran en los pobres o le dan una miseria. Me decía un misionero en África, sacerdote,
Bueno, iba a decir el nombre de la institución. Es una institución que le llaman una organización no gubernamental, una ONG, no es de la iglesia. Pero salen muchos anuncios en la televisión y te ponen casos del niñito africanito y te mandan tu foto. Si mandas ese, dice, yo de primera mano he estado en donde están ellos, son unos ladrones. De esos $20 le viene llegando $1 o $2 a esa gente. Todo lo demás se queda en burocracia. No vamos a llegar a esa conclusión. Yo lo que estoy diciendo es, cuidado, que ustedes si van a ayudar a los pobres, cuidado, porque tienen que tener la conciencia bien centrada en el Señor, porque pueden caer en tantas organizaciones, aunque en lo que han caído tantas organizaciones, en supuestamente ayudar a los pobres, pero estar ayudándolos en realidad por negocio, como Judas. Entonces, si le vamos a dar a los pobres y les dan una donación, es más, yo no sé, ustedes saben que yo no cobro, pero generalmente cuando doy charlas me dan alguna donación. Si ustedes pensaban dar alguna donación, déjenla, quédensela y dénsela, planteen un plato más a alguno de los hombres que ustedes vayan a recibir. Igual con los CDs son gratuitos. El que quiera dar una donación, si hay una donación, mejor esa donación désela al encargado o la encargada del ministerio y empléenlo para eso. Ahora, yo no voy a estar monitoreando para saber si la donación que me iban a dar por la charla o la donación que me puedan dar por los CDs, lo van a administrar con los pobres. Yo confío que sí, pero lo que yo le estoy diciendo es que hay tantas organizaciones y ministerios que inclusive empezaron bien, pero después se pudrieron por dentro. Y su asistencia de los pobres es hacer el Judas. Hablan mucho de los pobres, pero es para sacar ventaja de los pobres. A nivel económico o a nivel moral o de fama. Porque te da chance y no estás robando estrictamente lo que se te dona para dar a los pobres o lo que sacas para dar a los pobres. Pero ¿qué tal que si quieres ayudar a los pobres simplemente pues para alzarte el cuello, ¿eh? O sea, como que tú eres el bueno de la película? Y dice el Papa Francisco que dar a los pobres por vanidad es pecado grave. Dar a los pobres por vanidad es pecado grave. No, pues entonces ya no ayudamos. No, yo lo que les voy a decir es, si tú reconoces que estás dando por vanidad a los pobres, lo que tienes que es precisamente acercarte a Jesús, llevar una vida de oración intensa en la que día y noche le sigas diciendo, Señor, ayúdame a dar a los pobres por amor, no por vanidad, no por aparecer. Y esa oración, aquel que se trata con los pobres, la tiene que hacer todos los días. Cuando se reúnan ya a preparar todo, hagan la oración que quieran, etcétera, pero siempre agregan, purifica nuestro corazón, que este servicio a nuestros hermanos sea por amor. Quita cualquier rasgo de querer sacar dinerito de esto, de sacar por vanidad, purifícanos, porque tarde o temprano pueden caer en este tipo de servicio, que agarran a los pobres para beneficiarse en fama o con dinero, como hacen tantos que supuestamente están ayudando a los pobres. Esto me alertaba un director espiritual. Yo tuve muchos años en Miami y uno de mis directores espirituales allá, él investigó también eso y dice, es que es increíble cuántas organizaciones están ayudando supuestamente a los pobres y a los pobres les llegan $2-3 nada más. Es casi nada. Entonces él investigó, yo de las que me acuerdo, hay unos misioneros que se llaman, creo que Misioneros de la Caridad, no son los de la Madre Teresa de Calcuta, son fundados por un tailandés en Jamaica. De hecho, mi director espiritual donaba a ellos y allá es al revés. De lo que tú le mandes a estos misioneros, el 2% se queda en papelería, en burocracia, en lo que se necesita, porque si se necesita pagar un salario de una secretaria de esas organizaciones, etcétera, pero todo lo demás en realidad está llegando directamente a los pobres de ahí de Jamaica. Entonces, eso no significa que no haya, como en este caso, gente que realmente sí llega a los pobres, ¿va? Sí llega. Entonces, esto va para nosotros, pero para aquellos que se justifican, decir, bueno, pobre siempre va a haber, ¿qué podemos decir? Lo que podemos decirle
yo meditando en este texto hace bastantes años, yo me di cuenta, pues sí, Jesús es clarito, mira, dice, porque pobres siempre tendrán con ustedes. Yo no sé si sea la mejor interpretación, pero cuando medité una vez hace años sobre este texto, yo digo que el Señor me iluminó para entender que no se está refiriendo a pobres que viven en la miseria por injusticia de otros, sino a pobres que viven pobres por amor al Señor. Es decir, los que toman la pobreza como consejo evangélico. Se me viene a la mente un San Francisco de Asís, por ejemplo. O sea, que Jesús está diciendo que siempre va a haber pobres porque Él espera que haya pobres que quieran ser pobres por propia voluntad, como lo ha sido Francisco de Asís, como lo ha sido el beato Charles de Foucault, como tantos santos que llegaron a vivir una pobreza más extrema, pero por amor a Dios. Porque yo no me imagino a un padre, rezamos el Padre Nuestro, y yo no me imagino a un padre que esté conforme con decir, no, pues al fin y al cabo, mis hijos, siempre habrá de mis hijos que no tendrán que comer por la injusticia que hay, porque cayeron en un vicio, y que se conforme con eso. No, pues siempre habrá quien se muera de hambre. Yo no me imagino un padre así. Si no me imagino un padre humano así, mucho menos soy el Padre Dios. Entonces, aquí Jesús cuando está diciendo, ¿por qué pobres siempre tendrán con ustedes? Yo no me imagino que es un aspecto de decir, ¿saben qué? Yo mismo estoy como Dios resignado. Al fin y al cabo va a haber siempre gente que va a tener necesidad y pues, ¿qué se le va a hacer, va? No. Si Dios es así, es un falso Dios. ¿Cómo Dios Padre se puede conformar, acostumbrar a que haya hijos que no tengan ni para qué comer? Que no tengan ni un techo, que no tengan ni los servicios básicos de un ser humano para vivir mínimamente con dignidad. ¿Será que ese es Dios? No. En cambio, San Francisco de Asís muchas veces tenía poca comida y muchas veces él decía que no quería conventos porque dice, porque si levantamos paredes vamos a tener que primero él decía, si tenemos cosas, ellos vivían pobres, si tenemos cosas vamos a tener que levantar muros, paredes, para que no nos las roben, y ya levantando paredes vamos a tener que poner después cerca para que no se metan a la casa, y después si es mucho vamos a tener que contratar policías para que cuiden la cerca, etc. O sea, siempre el poseer te va a traer el cuidar, y son preocupaciones extras. Por eso decía Madre Teresa de Calcuta que la pobreza espiritual, la buena, es libertad del espíritu. Miren, yo vengo manejando porque yo estoy para el área de Los Ángeles. Entonces, pero si me hubiera venido en avión o en autobús y salgo y no encuentro mi carro, pues no me preocupo porque no lo traigo o no tengo, pero nada, sí traigo. Y quieras que no, puedo tener una mínima preocupación de decir, bueno, ahorita mientras estoy dando la charla espero no haya un vándalo que le quiebre los vidrios y me robe. Pero ¿qué pasa si tengo 2 carros estacionados míos? Pues tengo 2 preocupaciones de que me roben. Siempre cuando vas acumulando, siempre potencialmente vas a tener más preocupaciones. Porque entre más tengas, tienes más que cuidar. Cuando no tienes, pues mira, si no tengo carro afuera, mínimo yo no voy a preocupar en que me lo roben. ¿Qué me roban si no tengo? O sea, la pobreza a nivel positivo te da una libertad grandísima. Y muchos, eso no es obligatorio para todos. Muchos tienen el llamado. San Francisco de Asís lo tuvo, Santo Domingo de Guzmán lo tuvo, ha habido santos, San Benito Labré, hay tantos santos que vivieron la pobreza de una manera tan radical como la vivió Jesús. Voy a ahorita citar un texto de cómo Jesús la vivió. Entonces, si alguien te sale con esto de decir, mira, Jesús dice que siempre va a haber pobres, entiéndelo bien. Jesús nunca puede conformarse del dolor de sus hermanos. No, pues toca que siempre va a haber gente con hambre. Eso estaremos diciendo que Jesús nos no ama. O sea, si le preguntamos al Señor, Señor, ¿te complacería que ningún ser humano pasara hambre? ¿Qué creen que nos va a responder? Si le dijéramos, Señor, ¿te gustaría que ningún ser humano pasara hambre? Nos diría, sí.
¿Y sabes cómo lo comprobamos? ¿Qué decimos en el Padre Nuestro? Danos el pan de cada día. Y si Él nos está diciendo que oremos pidiéndole eso, es porque Jesús cree que lo normal tiene que ser que no haya ningún ser humano que no tenga el pan de cada día. Entonces hay que entender esto, porque muchos les van a salir con el pretextito de por no quererse meter con los pobres, por ser indiferentes o por criticarlos a ustedes, les van a salir con el cuentito, mira, tampoco te pongas tan fanático con los pobres porque pobres siempre va a haber. Entiéndelo bien. Siempre lo va a haber, pero eso no es voluntad de Dios que siempre lo haya. Es decir, que si hay pobres en miseria, es porque algo estamos haciendo mal nosotros, no porque Dios lo quiera. Porque lo que Dios quiere es darnos el pan de cada día. Que hasta en eso aprendemos en la pobreza espiritual, lo que les digo de tener lo necesario. Digo, material, tener lo necesario. Porque fíjate que dice el pan de cada día. Otros quisieran la panadería más bien, ¿verdad? Y con reserva. Eso no es un aspecto cristiano. Hay gente que le ora a Dios no pidiéndole el pan de cada día, pidiéndole la panadería. Por eso, si yo les pregunto, ¿cuántos creen en la providencia de Dios? Seguramente muchos levantan la mano. Pero yo digo, ¿cuántos realmente experimentan en su carne, en su vida diaria, la providencia de Dios? Pues muy pocos, porque todos queremos tener, no, por si no mete la mano Dios, pues aquí un colchoncito, aquí en una almohadita, etcétera, por si no la mete, pues ahí segurísimo. ¿Será que tenemos fe? O sea, un extremo es querer recibirlo todo de Dios, eso es un haragán, literalmente. Pero también está mal aquel que tiene tan organizada su vida que tú no le ves que la providencia trabaja en su vida. Él es Dios de sí mismo. Y por eso se aterra si le quitan el trabajo, y si esto, etcétera, no tiene que estar todo perfecto, etcétera. Y se tensa, y si está faltando va con Dios, pero va con Dios no por el pan de cada día, sino por la panadería. Y el Señor nos quiere libres. Lo vamos a leer, si nos da chance, en el capítulo 12 de San Lucas. Hombre, mira las aves del cielo, no trabajan, no hacen, y el Padre no las deja sin su alimento necesario. ¿Cuánto más ustedes, que valen más que las aves del cielo? No se preocupen por esas cosas. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les vendrá por añadidura. Eso lo sabemos casi de memoria, pero ¿quién vive así? Entonces, si haces bien este apostolado, ustedes tienen una ventaja. Que una de las cuestiones que ayudan muchísimo a los pobres, el trato con los pobres, es precisamente en que te ponen a practicar esto, que no queda en simplemente enseñanza. Tratar con los pobres desde la visión de Jesús, no altruistamente, no filantrópicamente, sino desde la verdadera caridad de Jesús, te vas a dar cuenta que es poco lo que necesitas. Más bien, que a veces tienes cosas más de lo necesario, y entonces tú mismito, sin que te diga nadie nada, hasta empiezas a donar. ¿Sabes qué? Esto ya tiene 6 meses, 1 año que no lo uso. Porque aquí es muy dado a decir eso. Oiga, pero ese vestido, pues no veo que se lo ponga. No, va a ser en los 15 años de mi hija. ¿Cuántos años tiene su hija? 3 meses. No, pues espérese, a ver cuando tenga 15 años, a ver si entra en el vestido, ¿eh? Siempre tenemos eso aquí en los Estados Unidos de, no, lo voy a necesitar un día, etcétera. Y pasan 6 meses, 1 año, 2 años, y a veces hasta las cosas se echan a perder. Cuando tratas a los pobres de primera mano, cuando tocas la carne herida de tus hermanos, como dice el Papa Francisco, cambia la cosa. Fíjate, en eso sí es diferente la caridad al altruismo. Un ateo puede ir a un lugar, no sé, ayudar a la UNICEF o la ONU a darle comida a los pobrecitos, literal. Y termina de dar y regresa, no sé, regresa acá a California, regresa a Hollywood y tiene sus lujos y tiene su vida tranquila. ¿La ONU, la UNICEF le va a decir algo? No. Él nos vino a ayudar a darle a los pobres, le dio a los pobres, punto. Lo que haga después de eso a la UNICEF y a la ONU no le interesa. La caridad cristiana no. Porque si tú le das al pobre y ves que este pobre no tenía ni siquiera para comer, y a ti se te están pudriendo
la comida porque compras en exceso, tú automáticamente vas a tener que hacer un cambio. Al haber tocado esa necesidad de tu hermano, te lo llevas a tu casa. Hay cambios. Tengo también en mi website, en mi página, en mi website, hay una entrevista que le hice a una amiga brasileña, terminó su carrera, etcétera, y quiso dar un año de misión en Haití. Entonces, los primeros 6 meses, hasta Navidad, pues estuvo ahí en Haití. Nomás le permitieron llevar una maleta, eran como 3 cambios de ropa, se bañaba con baldes de agua, o sea, ella le cambió la vida en esa parte y estaba dando clases a los haitianos. Pero dice que en Navidad, pues le dieron chance de regresar para la Navidad con su casa. Y ella solita, nadie le dijo, entró a su cuarto a acomodar sus cosas, abrió su ropero y se sintió mal automáticamente ya. O sea, ver toda la cantidad de ropa que tiene, etcétera, y solita empezó a sacar. Y chance, ella había escuchado predicaciones y tantas cosas de que hay que vivir sencillos, etcétera, y no había hecho caso. ¿Qué realmente la convirtió? Tocar la miseria de sus hermanos. Esa es la gran ventaja de los que trabajan con los pobres, si trabajan desde el corazón de Dios. Los pobres te ayudan a ponerlo en práctica, sí o sí, el Evangelio. ¿Cuántas veces no te han hablado de la sencillez de vida, de tantas cosas en la misa, en la homilía, etcétera? Y seguimos igual. Seguimos igual. Pero espérate, cuando empiezas a tocar la carne sufriente de tu hermano, etcétera, si tienes un mínimo amor por el Señor, si eres honesto, etcétera, si estás abierto a que Dios te hable en esos hermanos necesitados, ahí se empieza a cambiar la vida. Ahí sí ya va a ser otra cosa. Y en ese sentido tendríamos que dar gracias a los pobres. Por eso Madre Teresa de Calcuta decía, démosle gracias a los pobres que nos dan el privilegio de servirles. Fíjate qué diferente la visión. Hay unos que van con los pobres, no, son unos malagradecidos, me aventaron las cosas, porque se van a encontrar de todo, ¿eh? Hay algunos que van a ser súper agradecidos, etcétera, que casi les van a besar la mano si es necesario. Pero hay otros que van a ser groseros con ustedes, porque tienen una pobreza no solamente material, sino espiritual. Han sido abusados, han sido violados, hay tantas cosas que están pasando que guardan mucho dolor. ¿Y con quién se van a desquitar? Pues con los que... Oye, pero yo lo estoy ayudando, no importa. Esto es como un perrito. A un perrito, cuando está herido, tú te le acercas a acariciar, ¿qué va a hacer el perro? Te va a morder. Oye, qué perro tan desagradecido. Es que no te estaba mordiendo porque sea malo, sino precisamente porque está sufriendo. Entonces, si tú estás esperando de que sean agradecidos a la hora de dar, pues ya te fregaste. Hasta ahí va a llegar tu generosidad. Hasta ahí va a llegar tu generosidad. Se me fue el tiempo, yo creo que no voy a alcanzar a todo, pero bueno, vamos a ver hasta dónde alcanzamos a reflexionar más con profundidad. Vamos con el texto en donde ver qué tipo de pobreza vivió el Señor. Dice en Mateo 8, capítulo 8, versículos del 18 al 20. Un escriba, de hecho me gusta más esta versión, también Lucas la tiene este pasaje, pero no menciona, dice, una persona se acercó y le dijo. Pero me gusta más Mateo porque revela quién es esa persona. Un escriba, ¿qué es un escriba? Alguien adoctrinado en la ley de Dios. O sea, alguien que sabía mucha Biblia. Alguien muy preparado en las cosas de Dios. Y le dice, un escriba se acercó y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Respuesta de Jesús. Le dice Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Ya no nos dice el pasaje, ni en el de Mateo ni en el de Lucas, si lo siguió o no lo siguió. Hay opciones. Uno diría, bueno, si era escriba y sabía mucho de la Biblia, etcétera, pues seguro lo siguió. No te creas. No te creas. ¿Quieres otro ejemplo? El joven rico. Señor, dime qué necesito para salvarme. Cumple los mandamientos. Los cumplo todos desde mi niñez. Ah, listo. Entonces, ahora ve y vende todo, dáselo a los pobres y ven y sígueme. ¿Lo siguió? No. Y no es una persona mala. Si en ese momento le da un infarto a ese joven, se va al cielo porque estaba cumpliendo con lo necesario.
Pero nosotros no somos judíos que solamente se acostumbran a cumplir con los mandamientos y la ley. Nosotros amamos al Señor. Nuestro objetivo no es estar bien con Dios, cumplir los mandamientos. No, lo importante es que los cumplimos por amor al Señor. Y si amamos a una persona, esta persona nos puede decir: ahora quiero que vengas. Tú no, tú sí quédate ahí. A muchos los quisieron seguir y le dijeron: no, mejor quédate en tu ciudad y díselo a tu pueblo. Este joven rico tuvo la oportunidad y no recibió. Es más, dice en uno de los textos que Jesús lo vio con ternura, ese pobre. Tuviste el privilegio de seguirme de manera más profunda y estás conformando con cumplir los mandamientos. Pues dale, mijo. Otros hubieran querido que yo los llamara y no los he llamado. Les he dicho: no, tú tranquilo, tú quédate ahí. Y la desperdiciaste. Pero Jesús, hay momentos en donde se deduce que Jesús sí tuvo una casa, Hay momentos, en Cafarnaún en específico, en donde que la casa haya sido de él, no creo. Entre los discípulos, entre ciertas mujeres, que también dice el Evangelio que le ayudaban económicamente, mujeres que parecía que eran pudientes. Desafortunadamente, pues todas esas ayudas ya sabemos que no le llegaba todo a Jesús. ¿Por qué? Porque el tesorero no era más ni nada menos que Judas Iscariote, el ladrón, ¿no? Entonces ya sabemos por dónde hay corrupción. Hasta en la primera iglesia había corrupción, imagínense, con el aspecto del dinero. Pero está claro que hubo momentos, de hecho la mayoría de su vida pública, Jesús no tenía ni dónde reclinar la cabeza. Por eso le llegó y le dijo: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Fíjate, uno se lo puede imaginar así con un fervor. Ahora sí yo voy a seguir al Señor porque lo amo profundamente. Y fíjate cómo le dice el Señor: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. ¿Me sigues? Ya no sabemos si lo siguió. Ya no sabemos. Es decir, el Señor conoce la miseria de aquellos que tú visitas. Y en la medida que tú toques esa miseria y te acercas a esa miseria con misericordia, estás abrazando y tocando la carne del Señor que no tenía ni dónde reclinar la cabeza. Y no es un pensamiento de sugestión, decir: voy a pensar que voy a creer que el Señor está ahí en ese homeless. No. Históricamente el Señor supo lo que es no tener ni dónde reclinar su cabeza. Además, espero que nunca les pase, pero o que les haya pasado. No sé si alguien ha dormido fuera en la calle, ¿verdad? Y cuando un homeless se abre, le puedes ayudar no solamente en darle la comida, sino que en sacarlo poco a poco, que es lo que voy a hablar ya la parte final, lo que la iglesia no nos está llamando a simplemente dar comidita a los pobres, sino a sacar a la gente de la pobreza. Les voy a explicar al final, pero bueno, a nivel espiritual, uno de los primeros aportes es de que entienda también esa persona que en su miseria, en su desamparo, el Señor lo entiende, porque el Señor tampoco bien no tenía dónde reclinar la cabeza. Un ejemplo que pongo es, el Señor dice que cuando das, te llegará el 100 por 1000, el 100 por 1, perdón, 100 por 1. Y yo lo he visto, yo como misionero, les digo, yo no cobro nada, prácticamente he visto más la providencia de Dios. El 90%, es más, yo creo 95%, es más, 99% de veces yo veo la providencia de Dios. Tengo un pan, lo doy y me llegan 3, y me llegan 4. Desde otras partes, pues yo no sé, pero me llega hasta a veces hasta de sobra. No solamente a nivel material, en muchos sentidos, ¿va? Porque en realidad el Señor cumple con su palabra, da el 100 por 1, da el 100 por 1. Pero les mentiría si dijera que no ha habido casos, ese 0.1%, en donde di el pan y no llegó nada. O sea, en realidad me quedé sin comida. Y es ahí donde te necesitas estar maduro en la fe, profundizar en el Señor, porque si no, para muchos dirían: aquí ya el Señor no cumplió su palabra. ¿Y la dejó de cumplir? No, la cumplió de manera más perfecta. ¿Por qué? Porque si yo todo lo hago por amor al Señor, y no hay ningún privilegio más grande que pasar por lo que el Señor está pasando, compartir lo que el Señor pasó, pues el Señor, me estoy dando cuenta que no tenía ni dónde reclinar la cabeza, que pasó esa misma necesidad. Ahora que no me está regresando el 100 por 1 materialmente,
me lo está dando espiritualmente. ¿Por qué? Porque me está dando la oportunidad de pasar por lo que Él pasó, y eso es mejor que me haya llegado pan. Tener la experiencia del hambre que Él tuvo, tener la experiencia de la sed que tuvo, por ejemplo, en la cruz, uno puede decir, esto es mejor que hasta que me haya llegado agua. Porque lo mejor para el que ama a una persona es compartir lo que esa persona está pasando. Y si no me creen, les pongo el ejemplo. Yo creo que la mayoría aquí tienen hijos. Imagínense que su hijo le pega un cáncer terrible, dolorosísimo. Y el doctor les dice, ¿sabe qué? No hay solución. La única solución es poderle quitar ese cáncer a su niño y ponérselo a usted. ¿Aceptan, sí o no? ¿Pero por qué? Si aman tanto el sufrimiento, ¿les gusta el dolor? ¿Son masoquistas? No. Lo que hay ustedes es exceso de amor, que prefieren padecer ese cáncer a que lo padezca su hijo. Cuando hay exceso de amor por Jesús, hasta las carencias tienen sentido. Se agradecen. Entonces, en este sentido, sigue dando el 100 por 1, pero no materialmente, sino de manera espiritual, y eso es todavía aún mejor. Pero aclaro, la mayoría, 99.9%, cálenle, den lo poco que tengan, sean generosos, y siempre Dios dará el 100 por 1. Siempre les van a regalar, dan un pan y les regresan 3. Pero cuando no lleguen a ver que les regresó lo que dieron, sepan que las zorras tienen guaridas, los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar la cabeza. Entonces les está dando el privilegio de pasar un poquito en su carne lo que Él pasó. Y como ustedes, si aman profundamente al Señor, dicen, no hay mayor privilegio que esto. Y por eso los santos, los mártires, los estaban matando, los estaban acuchillando, los estaban cortando, los estaban crucificando, a otros los estaban asando en una parrilla, etcétera. Y bendecían al Señor. ¿Qué? ¿Son masoquistas? ¿Aman el sufrimiento? No, aman tanto al Señor que sabe que donde más necesita el Señor amor es en los sufrimientos, en los padecimientos. Mira, cuando el Señor multiplicó panes no le faltó gente. Cuando el Señor sanaba no le faltaba gente. Y en la cruz, ¿cuántos? Unos poquitos ahí abajo. ¿Y dónde quedaron todos los demás? Por eso hay un santo que se llama San Juan de la Cruz, que es maestro de oración, junto con Santa Teresa. Son doctores de la iglesia inclusive. Y él una vez estaba en oración mística, que es la más alta. Y el Señor le dice, Juan, pídeme algo. Y Juan dijo, Señor, aquí en la tierra, sufrir y padecer por ti. Hombre, esto está loco. El mismo Señor, en oración mística, le dice que, yo no sé qué tú hubieras pedido, dudo mucho que le hayan pedido lo de San Juan de la Cruz, ¿verdad? ¿Por qué San Juan de la Cruz pidió eso? ¿Porque ama el sufrimiento? ¿Porque es un masoquista? No. Lo pidió porque se dio cuenta que Jesús, donde más abandonado está, es en el sufrimiento. Y quiere estar donde más Jesús está abandonado. Por eso los ministerios con los pobres, verdaderamente si se hacen bien, son de poquita gente. Son de poquita gente. Porque nadie quiere estar oliendo la pestilencia de un homeless. Porque nadie quiere correr el riesgo de que el homeless te aviente el taco que le estás dando a la cara. Porque nadie quiere correr el riesgo de que ese homeless sea un demente y que te quiera hacer daño. O sea, en pocas palabras, no quieren sufrir. Y no quieren sufrir porque no ven a Cristo crucificado en ese pobre, en ese homeless. No quieren correr esos riesgos. Por eso, este tipo de ministerios son tan pequeños, son tan poquitos, ¿verdad? Bueno, se me fue el tiempo. Voy a nada más una conclusión de ciertas consejos prácticos. Por ejemplo, cuando sirven a los pobres y especialmente a los homeless, que evidentemente si no tienen casa, por lo general no tienen dónde ni siquiera bañarse, es natural, completamente natural, de que tengas una repugnancia
sensitiva de tu cuerpo, no hay pecado en eso. Lo que hay que pecado es cuando tu repugnancia es espiritual, cuando tú menosprecias al pobre por ser pobre, cuando tú lo humillas, cuando tú lo calumnias. Dicen los padres de la iglesia, los primeros santos de los primeros siglos, decían: mira, si no le quieres dar al pobre, ándale pues, se te entiende, pero no lo calumnies. ¿Cómo calumniar? No sé si ustedes han escuchado: yo no le doy a los pobres, etcétera, porque después lo gastan en drogas. ¿Te consta? Si te consta, después dirán los padres de la iglesia: corrígelo entonces. Si el pobre, dicen los padres de la iglesia, si los primeros santos de los primeros siglos, si el pobre es reprensible, repréndelo. Pero si no te consta, no lo calumnies, estás pecando. Oye, de por sí no tiene ni siquiera lo necesario y además se tiene que ir con el título de drogadicto. No, pues mira cómo están los ojos. Tú no sabes si pasó mala noche, tú no sabes las circunstancias. Qué fácil, qué sencillo es decir: el pobre es pobre por su culpa, es pobre porque es un vándalo, o sea, ¿y cómo te atreves a decir eso si ni siquiera te has acercado, si ni siquiera sabes a veces su nombre? El mismo Papa Francisco dice: hay mucha gente que le da cosas a los pobres, pero se las da aventando la moneda. Y eso no es una actitud cristiana. Dice el Papa Francisco: cuando tú le das al pobre, le tocas la mano, lo miras a los ojos y le preguntas su nombre. Porque cualquiera avienta la moneda, no va a ser que se te vayan a infectar los dedos porque está mugrosa, etc. La repugnancia espiritual de tu hermano, eso sí es pecado, y es pecado grave, y más para un católico. Pero la repugnancia física normal, tranquilos, no se preocupen. Es una cosa que hay que pedirla: Señor, dame la capacidad de poder acercarme a este hermano que simplemente no soporta el olor, etc. Uno tiene que empezar a orar de eso. Les cuento rapidito dos experiencias. Una de San Francisco de Asís. Hay libros en donde lo de San Francisco de Asís medio lo calumnian a San Francisco de Asís, porque lo ponen como que antes de su conversión repugnaba a los leprosos, no aguantaba a los leprosos porque era malo. No. Digo, tampoco era un santazo San Francisco de Asís antes de su conversión, pero realmente no era una persona mala. Lo que hacía es que cuando los leprosos tenían que ir con una campanita anunciando. Entonces, cuando escuchaba la campanita, él no podía soportar el olor de la carne podrida. Entonces lo que le hacía a alguno de sus servidores, les daba la donación, etcétera, ve y dársela, y no se le acercaba. Pero no tenía repugnancia de sus hermanos por ser eso, simplemente que él no soportaba el olor. Ahorita les digo en qué terminó esto, les platico la otra experiencia, y esta tiene que ver conmigo. Cuando me ha tocado trabajar con los pobres, con los más vulnerables, inclusive con gente inmigrante del campo, tú sabes a lo que huele un campesino, ¿ok? Y después con todo el clima de la humedad, más los pesticidas, eso me tocaba más en la Florida, el olor de un campesino es muy fuerte. Y yo soy algo sensitivo con la nariz. Pues una vez en una parroquia, un muchacho que era inválido, entró al baño, yo iba saliendo y me dice: necesito entrar al baño, ¿te podrías quedar por si en dado caso pasa algo? Digo: tranquilo, yo te espero aquí. Se metió, pero después empezó a gritar que si me podía meter para ayudarlo a que se subiera los pantalones. Pero el problema estaba en que, pues con su problema de que no podía caminar, etcétera, se había orinado, se había hecho en los mismos pantalones algo. Entonces, imagínense eso lo que olía. Y además estaba pesado. Entonces, lo que yo tenía que era, él se tenía que agarrar de unos tubitos, hacer fuerza, y yo levantarlo un poquito más y subirle los pantalones, pero eso apestaba terriblemente, etcétera. Entonces, no podía, estaba muy pesado. Entonces, salgo y le digo: espérate, déjame ver. Y iba pasando otra persona, un gringo, alto y todo. Le digo: ¿me puede ayudar? Aquí hay una persona que necesita ayuda. Y el gringo como si nada. Yo no sé si no olía él nada, pero no, él se metió, lo agarró, lo subió, etcétera. Yo ya lo subí, etcétera, y no pasa nada. Te das cuenta que muchos, por ejemplo, ese gringo, ojalá que sirva a gente que tiene ese tipo de problemas, porque sus sentidos no les causa repugnancia.
Pero hay otros que no es que seamos malos, es que simplemente somos muy sensibles o a los olores o a ciertas cosas, ¿va? Pero no rechazamos al hermano. ¿Qué significa? Que los que tenemos algún tipo de repugnancia física nos tenemos que decir, pues no es lo mío, Señor. Tú sabes que me gustaría ayudar a eso, pero simplemente los olores yo no puedo. Pues entonces termino con esta parte, la de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís no podía soportar la carne podrida de sus hermanos leprosos, pero cuando se convierte, como siempre pasa, cuando te conviertes, tú le prometes hasta lo que no al Señor, ¿verdad? Y sales con todo el ánimo, como el fariseo te seguirá donde quiera que vayas, ¿verdad? Y le dijo al Señor, ¿sabes qué? Te amo, gracias por todo esto que has hecho conmigo. Es más, ¿sabes qué? Estoy tan intenso, Señor, que el próximo leproso que me vaya a encontrar, lo voy a saludar, lo voy a abrazar. Pero como saben, los consuelos espirituales el Señor los da, pero no son eternos, se te van. Las ganas después de un retiro, después de un mes, no sientes absolutamente nada. Entonces, pues cuando se le presenta el primer leproso, después de su conversión a Francisco de Asís, pues ya no sentía bonito. y ve viniendo con la campanita y empieza a sudar porque promesa hizo de que al primer leproso que iba a encontrar se iba a bajar del caballo y lo iba a abrazar. Y no sabía qué hacer, se quería rajar. Y dice, bueno, pero palabra dada. Hoy que la palabra, hoy se tiene que firmar un papel para que las cosas se cumplan. Antes la palabra tenía peso, bastaba la pura palabra para decir esto se hace. Había peso, valor en la palabra. Y Francisco de Asís, aunque no era el mejor de las personas, estaba recién convertido, tenía palabra. Entonces, ¿qué hizo? Se bajó del caballo rápido, no solamente lo abrazó, le besó una de sus llagas, de su carne podrida, del leproso, se sube al caballo y córrele. Es como cuando tu mamá te daba comida que no te gustaba, era rápido con pasártela y tomar agua, etcétera, o taparte la nariz. O sea, entre más rápido para que no sienta, ¿eh? Porque no soporta. Entonces, se bajó, lo abrazó, le besó la carne podrida, súbete al caballo y córrele. Y dice que cuando ya iba corriendo con lo del caballo, empezó a sentir una paz, pero una paz que tocaba algo muy profundo. Siguiente leproso que se encontró, ya no le apestaba. Esos son los milagros que uno le tendría que pedir a Dios. Uno se la va por la fácil. No, yo no creo que Dios me esté llamando por aquí, porque casi vomito cuando estoy oliendo a un homeless así. Me gustaría ayudarlo, pero simplemente no puedo. Listo, te la entiendo. Lo que no te voy a entender es que me lo menosprecies por ser pobre, que me lo empieces a calumniar, que empieces a criticarlo, a juzgarlo, como otros hacen, ¿va? Para no ayudarlo. Mejor, si no lo quieres ayudar, no lo ayudes, pero no me lo pisotees. Pero si tienes una repugnancia física, tranquilo, yo te la entiendo. Pero eso de que no es tu vocación porque no soportas el olor, yo te haría la pregunta, ¿alguna vez le has pedido, Señor, dame la gracia, purifícame el sentido del olfato? Ayúdame que esto no me sea repugnante, o que no sea tanto para que lo menos me dé el permiso de poder ayudar a estos. No, es que a veces creemos que hacer las cosas de Dios es hacerle favores a Dios. Con esto voy a terminar. Hacerle favores a Dios. Y me decía un director espiritual una lección buenísima. Dice, las gracias, por ser gracias, siempre se piden. Él generalmente le han tocado dar dirección espiritual a sacerdotes en crisis, sacerdotes que se metieron con una mujer o que quieren dejar el sacerdocio. O sea, el obispo a ese director espiritual que tuve le deja casos pesados. Y él una vez me decía, mira, en todos esos casos pueden ser muchas cosas por las que están en crisis, pero en todo se parecen en una cosa: todos esos sacerdotes se olvidaron de pedir todos los días la gracia de la fidelidad. Creyeron, como dijeron, Señor, ya yo no me casé, te estoy dando mi vida, todo el resto va por ti, va por ti. Yo te estoy haciendo como que el favor, así que todo lo que me haga falta, por favor, dámelo. ¿Y quién le hace favores a Dios? Se les olvidó de que, aunque hayan dejado todo eso, ellos son los privilegiados en servir al Señor. Y por lo tanto, todos los días tendrían que pedirle, Señor, dame la gracia de ser fiel en mi sacerdocio. Se les olvidó. Creyeron que la gracia de la fidelidad les iba a venir, porque Dios, pues ya vio, no, pues me está haciendo el favor de ser sacerdote, pues se la voy a dar. A veces estamos así. No, el Señor ya está viendo que estoy ayudando a los pobres.
O sea, Él me va a mandar la gracia. Si tú no se la pides, no te la va a dar, porque a Dios no se le hacen favores. Si tú no puedes soportar el olor de tu hermano, si no tú soportas algo que te cuesta trabajo tratar con los más pobres, la tienes que pedir esa gracia. No te vayas con la fácil. No es lo mío, yo me voy. Espérate. Dios, como a Francisco de Asís, te puede purificar la nariz. El olfato y cualquier sentido te lo puede transformar el Señor, con tal de que sirvas. Pero si tú se lo pides, si tú crees que le estás haciendo favores al Señor, pues vas a tener un gran desperdicio. Bueno, tendría tantas cosas que decirle. Vamos a cerrar, solamente voy a cerrar con la lectura del capítulo 2 de Santiago, que esto sirva a manera de conclusión. De la carta de Santiago, en el capítulo 2. Voy a leer todo el capítulo, no es muy largo, pero es una predicación, es otro tema. Nos va a servir como conclusión, pero es otro tema que les va a servir para que ustedes ojalá puedan meditar como ministerio, como grupo, en este texto con más frecuencia. Dice Santiago en su carta: hermanos míos, no mezclen con la acepción de personas la fe que tienen en nuestro Señor Jesucristo glorificado. Es decir, dicen que tienen fe, por favor, practiquen la fe no haciendo diferencias, no haciendo acepciones. Este apesta, este no apesta, este es pobre, este es rico, no. Dice, supongamos que entra en su asamblea un hombre con un anillo de oro y un vestido espléndido, y entra también un pobre con un vestido andrajoso, y que dirigen su mirada al que lleva el vestido espléndido y le dicen, tú siéntate aquí en un buen sitio. Y en cambio al pobre le dicen, tú quédate ahí de pie o siéntate a mis pies. ¿No sería esto hacer distinciones entre ustedes y ser jueces con criterios malos? Escuchen, hermanos míos queridos, ¿acaso no ha escogido Dios a los pobres según el mundo como ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que le aman? En cambio ustedes han menospreciado al pobre. ¿No son acaso los ricos los que los oprimen y los arrastran a los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el hermoso nombre que han sido invocados sobre ustedes? Ciertamente, si cumplen plenamente la ley regia según la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, obran bien. Pero si tienen acepción, o sea, que hacen diferencia de personas, cometen pecado y quedan condenados por la ley como transgresores. Porque quien observa toda la ley, pero falta en un solo precepto, se hace reo de todos. Pues el que dijo, no adulteres, dijo también no mates. Si no adulteras, pero matas, eres transgresor de la ley. Déjenme parar aquí de rapidito. Esto aplica muchísimo para aquellos que creen que no tienen obligación en hacer nada con los pobres. ¿Por qué? Porque mi ministerio es de oración, porque mi ministerio... No. Hay diferentes carismas. Puede haber sacerdotes, ministerios, congregaciones que puedan ayudarse más a los jóvenes, etcétera. Pero todos, la ayuda a los pobres es de todo católico, de todo. Quizá a ti no te va a tocar ir directamente a los pobres, pero puedes donar a aquellos que van. Quizá no les vas a poder dar, pero dicen, porque yo estoy trabajando, pero miren, yo les doy en materia, aquí está arroz, aquí está esto, o yo les presto mi camioneta, etcétera. Eso decían los padres de la iglesia. No se trata de que uno resuelva toda la necesidad de todos, sino que todos pongan algo para solucionar la necesidad de uno. Uno pondrá una manta, otro pondrá leche, otro pondrá queso, etcétera. Pues el que dijo no adulteres, dijo también no mates. Si no adulteras, pero matas, eres transgresor de la ley. Si eres muy carismático, si estás en el grupo de los jóvenes y todo eso, pero desprecias al pobre, violases la ley. No te hagas tonto. Tu conciencia que no se quede engañada. Hablen y oren tal como corresponde a los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque tendrán un juicio sin misericordia el que no tuvo misericordia. La misericordia se siente superior al juicio. ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga tengo fe,
si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y alguno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y hártense, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tienes obras, está realmente muerta. Y al contrario, alguno podrá decir, ¿tú tienes fe? Pues yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré por las obras mi fe. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Para aquellos que dicen, no, lo importante es que yo sí creo muchísimo en Dios. Mira, los demonios también creen. ¿Quieres saber tú, insensato, que la fe sin obras es estéril? Abraham, nuestro padre, no alcanzó la justificación por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, como saben, le pidió que le sacrificara a su hijo. Y Abraham tenía mucha fe, y probó su fe cuando iba a sacrificar a su hijo. Y ya Dios dice, he visto que tienes fe, y no lo permitió. Pero fue hasta ese momento en donde dices, realmente tienes fe. Todo lo demás, pues mira, no me lo has demostrado con obras, déjame te voy a calar. ¿Ves cómo la fe coopera con sus obras, y por las obras la fe alcanzó su perfección? Y alcanzó pleno cumplimiento la escritura que dice, creyó Abraham en Dios y se le consideró como justicia y se le llamó amigo de Dios. Pero ya cuando su fe la demostró con obras. Ya ven cómo el hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente. Del mismo modo, Rahab, la prostituta, no quedó justificada por las obras al dar hospedaje a los mensajeros y hacerles marchar por otro camino. No les voy a explicar todo el texto. Porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Que esta sea la conclusión. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, eso es morir. Tú te mueres cuando tu espíritu se separa de tu cuerpo. Eso es cuando estás muerto. Pues así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La fe sin obras está muerta. Que no tienes mucho, dicen los padres de la iglesia. Tranquilo, da lo que tienes, da de lo poquito que tienes. Y muchos lo que van a poder dar no es precisamente comida, sino tiempo. Y otros podrán dar dinero. Y otros podrán dar tiempo para cocinar las cosas. Y otro, da de lo que tengas, da. Porque Dios te lo va a multiplicar. Es providente. Y el día que no te lo multiplique en materia, alégrate. ¿Por qué? Porque estás pasando la carencia que el Señor pasó. Y no hay ningún privilegio más grande que pasar por lo que pasó el Señor. Vamos a hacer una oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.